Hola, bienvenidos a todos. Hoy día voy a hacer una clase en la cual voy a explicar los distintos tópicos que hemos visto de manera presencial. Por ejemplo, la celda, la estructura. Y la idea es que podamos ver esto a través de código, que al final es la manera en la que mejor se entiende y aparte también después les queda de material para que lo puedan ver las veces que quieran. Así que eso. Bueno, en este caso, en esta oportunidad, los códigos ya están escritos casi todos, pero lo que quiero mostrar es, van a ser códigos que voy a explicar, ¿cierto? Entonces voy a explicar como cada uno de los argumentos que tiene la función y todo eso. Bueno, lo primero es que lo que vimos es que una celda al final es un recipiente de distintos tipos de variables, ¿cierto? Por ejemplo, esta celda que es C tiene una variable que es entera, que es un uno, tiene un carácter, tiene una matriz de 5 por 5, tiene un número random, tiene una cadena de caracteres y tiene un valor lógico, ¿cierto? Que es true, que sería verdadero, o que sería igual a uno en tipo logical. Bueno, y con eso tenemos que, vamos a ejecutar esto, ¿cierto? Tenemos esta variable c que si ven bien tiene un símbolo distinto al que tienen las variables normales. Porque, por ejemplo, si digo a igual a, no sé, 10, si ven es como un cuadrado que está partido en 4. Acá es un cuadrado que tiene unos corchetes dentro, ¿cierto? Y dentro de esta celda van a ver distintos tipos de variables. Por ejemplo, acá, como les decía antes, tiene la cadena de caracteres, un carácter, una matriz de 5 por 5, ¿cierto? Acá están los ceros, está la palabra, ¿cierto? Entonces, esa es la idea principal de la celda. En realidad, lo que nos permite es guardar distintos tipos de variables y eso nos da muchas facilidades. Por ejemplo, si yo quisiera tener acá otra, a ver, acá está, voy a hacer otra columna, voy a hacer una matriz de unos, de no sé, de 4 por 4. Voy a hacer una matriz random de 3 por 3 y voy a colocar un 1. Entonces lo ejecuto y ahora tengo una celda de 3 por 3, ¿cierto? Y acá abajo está lo que yo agregué, ¿cierto? Acá está la matriz de 3 por 3, acá está la matriz 4 por 4 y no hay ningún tipo de problema en cuanto a las dimensiones de las variables, ¿cierto? Eso es súper primordial porque si uno quisiese meter esto en una variable normal no se podría, ¿cierto? Habría problemas, pero en este tipo de datos que son las celdas, sí se puede, ¿cierto? Entonces, al igual que las matrices que uno puede generar, por ejemplo, matrices de 0 o de uno igual puede hacer lo mismo con las celdas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tengo una variable llamada celda y el comando es cell 10 y eso me dice la dimensión que va a tener este arreglo, ¿cierto? Entonces, ahora tengo una variable celda que es de 10 por 10 y adentro no hay nada, ¿cierto? Está vacía. Ahora, si yo quisiese agregar un elemento, podría hacerlo, ¿cierto? ¿Y cuál es la manera de indexar acá? Eh, en la, en la manera matricial teníamos que, por ejemplo, no sé, voy a crear una matriz. A ver, voy a ver esto. Y ahí está. Ya, un magic, por ejemplo, A va a ser magic 3, ¿cierto? Entonces, si yo veo los elementos, bueno, que están acá abajo, para acceder a este, por ejemplo, yo decía 1 o 2, 1,2. Y accedía al elemento 1,2, que es el 1. Si accedía al 1,3, me daba el 6, que sería eh, el que está acá, ¿cierto? Que sería la fila 1, columna 3. Y así, po. Acá es un poco distinto, ya que lo que se va a utilizar ahora no son los paréntesis, sino que van a ser las llaves, ¿cierto? Y eso es lo que nos permite es tanto agregar valores como también extraerlos. Por ejemplo, acá en celda, voy a colocar celda y ¿dónde está? Ahí está, 1,1, por ejemplo. Y aquí voy a agregar ceros de 5, ¿cierto? Entonces hago esto, ejecuto y ahora vamos a abrir la variable. Y acá en ese espacio, en el 1,1, vamos a tener una matriz de 5 por 5 que contiene puros ceros, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, yo coloco el 1,5 y coloco acá, no, voy a hacer otra línea mejor. Y ya, 1,5 y
Voy a colocar run n. Voy a ejecutar. Y ahora vemos la celda. Y vemos que acá tenemos esta variable aleatoria que es de 5×5, ¿cierto? Y de hecho eso es algo súper importante porque podemos ver acá que las variables alrededor siguen vacías. O sea que no, si metemos por ejemplo una matriz 5×5 no estamos ocupando todo este espacio, sino que es simplemente un bloque guarda todos estos datos, que es una matriz de 5×5. ¿Cierto? Obviamente esta puede ser más chica. De hecho podría ser de 5×5 nomás. Y ahí estaríamos guardando también los datos. Y estos están vacíos. Obviamente uno puede acceder a esos datos. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a celdas, celda 1,1, me aparecería la matriz de 5×5 que son puros ceros. Si yo quiero ingresar a este valor, me aparecería el random. Y este yo podría, si quisiera, almacenarlo en otra variable aparte, ¿cierto? Y ahí tengo mi f, que sería la misma que está arriba. Esta sería una ventaja de las celdas, siempre va a ser una ventaja en las celdas, el hecho de que podamos almacenar distintos tipos de datos y estos puedan ser visualizados como uno quiera, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, si yo escribo celda, aquí me va a aparecer en las dimensiones de los datos que tenemos dentro. Por ejemplo, si escribo C, me va a aparecer, bueno, cuando son variables pequeñas obviamente se va a mostrar. Pero si son matrices me va a mostrar que es 5×5, ¿cierto? Que es 3×3, ¿cierto? Y en cuanto a la indexación nuevamente, la forma de hacerlo es la misma que con matrices, pero hay que usar ahora las llaves. Esa es la forma. Y ahora vamos a hacer algo distinto. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a construir una celda una por una. Y vamos a empezar a indexar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el A1 voy a tener un run de 5×5. Y ahí voy a ejecutar esto primero. Ya, vamos a abrirla. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? Que estaría mi variable aleatoria. Y ahora si yo ejecuto todo esto, en el espacio 3, 4 y en el 2 se van a agregar estas nuevas variables, ¿cierto? Y bueno, todas son 5×5, ¿cierto? A ver, esa, por ejemplo, esas serían unos, esas serían ceros, estas serían random y esta, la primera son aleatorios también. Ya, pero acá quiero ver algo. Y es que hay una función, bueno, en realidad hay varias funciones que permiten transformar de un tipo a otro, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos acá es que podemos transformar esta variable de celdas a una variable meramente numérica, ¿cierto? Entonces acá la B sería una matriz con las dimensiones de cada una de estas variables dentro de la celda, ¿cierto? Acá sí hay que tener cuidado porque en realidad eh, las dimensiones tienen que ser coherentes, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá son todas 5×5, entonces yo, bueno, las voy a mostrar de nuevo. Si veo la variable A, estas están para el lado, ¿cierto? Entonces sería de 5 por 20, ¿cierto? Porque sería 5, 10, 15, 20 y para abajo todas tienen la misma dimensión. Entonces en ese caso sería coherente, ¿cierto? Porque en realidad todas las filas tienen la misma cantidad de datos y todas las columnas igual. Entonces no hay ningún problema. Ya, y vamos a convertirlo entonces. Voy a hacer esta acá. Ya, acá. Y voy a tener al final dos variables, ¿cierto? Y la B va a ser solo una variable, pero con todos los valores que teníamos antes, ¿cierto? Por ejemplo, acá está la matriz de 0, que si vamos acá a la A del último espacio, acá también estamos, ¿cierto? Ahora si vamos a la A del espacio 3, teníamos puros unos, y acá también, ¿cierto? Están las variables aleatorias, después la más aleatoria, están los 1 y acá están los 0, ¿cierto? Es lo mismo que tenemos al otro lado, pero en este caso, es solo una variable, que una matriz. En cambio acá sería una celda. Y por ejemplo, agreguemos algo más, pues, ¿cierto? Por ejemplo, 5 y en vez de 5×5 vamos a agregar una variable que ¿se acuerdan que era la matriz de identidad? Entonces vamos a colocarle de 3×3 y, ¿cierto? Ya,
creo que hubo un problema. Ah, ya, creo que ya, sí, y el problema que yo les decía, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá, en realidad sí se almacenó bien el dato acá, po, ¿cierto? En la celda sí se almacena bien, pero al yo querer convertirlo a una matriz, no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque las dimensiones no son coherentes, ¿cierto? Entonces, si vemos acá, sería 5 por 5 por 5 por 5, y acá tengo una 3 por 3, ¿cierto? Entonces, las filas, bueno, en realidad en las dos, en los dos sentidos, tanto en las filas como en las columnas, va a haber un sector en el que no va a haber datos. Entonces, eso las celdas no los consideran cero, ¿cierto? Sino que son unas dimensiones que no son determinadas. Entonces, en ese caso no se puede. Ahora, si yo colocase acá un 5, esto sería, ¿cierto? Y aquí yo tendría mi matriz de 5 por 25, donde la última variable sería mi variable de matriz identidad, ¿cierto? Ese sería el problema. Entonces, para hacer esto, las dimensiones tienen que ser iguales, ¿cierto? Esto sirve mucho para varias cosas en realidad, pero según yo es como la utilidad más grande de la celda, aparte de las tablas, ¿cierto? Pero numéricamente es mucho más óptimo guardar variables en celda y después convertirla a números o en variables así matriciales que están indexando, porque así uno no termina indexando a variables, no sé, de largo de 1 millón, ¿cierto? Sino que la guardas todo en una celda y al final, cuando tu programa está terminando, se convierten en matrices. Y ahí hacemos lo que queramos con eso, ¿cierto? Y bueno, también se puede hacer lo contrario. Por ejemplo, si clear bars, si yo tengo una variable de números, que sería el num, esta la puedo convertir a celdas, ¿cierto? Y acá tengo el comando, que sería num to cell. Acá sería cell to mat. Y acá en num2 tengo una variable que se ve igual en realidad, ¿cierto? Pero si vemos acá al lado, podemos ver que está de tipo celda y tiene, si ven lo que les decía antes, pues, esta tiene los corchetes, sí que es una celda. Así que son distintas. Esta en cambio es una matriz y tiene los números dentro, ¿cierto? Y de hecho es tipo doble, entonces tiene esa precisión. Ahora, ahora vamos a ver lo que son las estructuras. Bueno, la estructura en realidad también son un tipo de contenedores de variables, pero tienen otra idea detrás, ¿cierto? La idea detrás de esto es que hayan distintos campos, los cuales van a ser rellenados con datos. Y esto se asemeja mucho más a lo que una tabla, en realidad. Cuando uno ve una tabla, ¿cierto? Por ejemplo, yo abro una tabla en Excel del curso y digo ya el nombre, el apellido, el root, las notas, no sé, y varios campos más. Entonces, acá uno puede hacer lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo le puse datos, ¿cierto? Pero este datos pudo haber sido, no sé, alumnos, ¿cierto? Voy a escribirlo de nuevo porque, a ver si lo puedo cambiar todo. Y ahí está, ¿cierto? Este campo pudo haber sido alumnos, ¿cierto? Entonces yo a cada alumno le voy a agregar un nombre, un root y las notas que va a tener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, primero ejecuto la primera parte y voy a tener una estructura que se va a llamar alumnos. Y si vemos nuevamente, el icono acá igual cambia de nuevo. Ahora es como, no sé, es como un diagrama, por decirlo así, ¿cierto? Y si uno lo abre, los datos los tiene así, tabulados, ¿cierto? Entonces yo tengo mi estructura, la cual tengo un nombre, mi primer alumno se va a llamar Jorge, el segundo campo va a ser root y va a tener su root y sus notas van a estar en el tercer campo. Ahora, si lo notamos, los datos igual son de distinto tipo, ¿cierto? Este es una matriz o un arreglo de 1 por 3, este es un número y este es un carácter, ¿cierto? Entonces, la idea que tiene con la celda es parecida, ¿cierto? Que puede contener distintos tipos de datos. Pero las estructuras permiten tener ese orden, ¿cierto? Y tener esos campos. Y lo otro es que, por ejemplo, si yo escribo alumnos acá abajo, me va a parecer que es una estructura, el nombre va a ser Jorge, root, tengo el root y notas, y están las notas, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera agregar un segundo campo, o un segundo alumno en realidad, tendría que hacerlo así, ¿cierto? Si ven acá, el, entre paréntesis yo puse el 2. Y esto es como si yo hubiese escrito acá 1, ¿cierto? Entonces aquí no lo puse porque cuando es solo un campo, es implícito que acá hay un 1. Pero en este caso, como vamos a agregar un segundo alumno,
creamos, lo escribimos explícitamente. ¿Es necesario o no? Obviamente no lo es, pero para poder ejemplificarlo mejor. Y bueno, entonces ejecutamos esto. Y ahora vamos a ver que la estructura ya no es de uno por uno, sino que es de uno por dos. Entonces yo escribo alumnos. Y acá me va a mostrar que la estructura es de uno por dos. Y en vez del dato directamente del primer alumno, me va a mostrar solo los campos, ¿cierto? El nombre, root y notas. Y si yo voy acá, va a pasar algo similar, ¿cierto? Ahora me va a mostrar que en el campo número uno está Jorge, que es su campo en nombre, está su root, que es este root que está escrito, y están sus notas, ¿cierto? Ahora en mi espacio número 2 está Luis, que es mi segundo alumno, está su root y están sus notas acá, ¿cierto? Entonces la idea de una estructura finalmente es poder ordenar de manera más parecida a una tabla que a los datos que uno tiene en MATLAB por definición, ¿cierto? De hecho, acá uno ya puede ver eso, po. Uno puede ver que esto es una tabla realmente, ¿cierto? Donde mis campos son nombre, root y notas. Y como yo agrego datos a esta estructura, es así, po, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiese agregar un alumno 3, hago lo mismo. Coloco nombre, no sé, voy a escribir Arturo. Alumnos 3, coloco root y coloco, no sé, 1, 2, 3, 4. Y alumnos 3 y coloco notas, ¿cierto? Y de hecho acá podría colocar, ahí estamos, a ver, ¿cierto? Ahora coloque más notas de las que tienen los otros dos, ¿cierto? Y no hay ningún tipo de problema, ¿cierto? Y si ahora vemos los datos acá, lo mismo, pues, la misma tabla, pero ahora tiene una tercera persona, que sería Arturo, ¿cierto? Primero Jorge, Luis, Arturo, y van a ser en el orden en el que lo tenemos. Y por ejemplo, si yo, no sé, por algún caso yo quiero tener una variable n, por ejemplo, y quiero, no sé, tener el nombre del alumno número 3. Entonces escribo alumnos 3 punto nombre, ¿cierto? Y mi variable n va a tener el nombre de Arturo, ¿cierto? Así de simple. Ahora, si yo quiero el root del alumno 2, voy a escribir root acá, voy a tener el root. Si escribo n, voy a tener el root. Ahora, acá hay algo un poco más particular. Por ejemplo, si yo quiero una variable n que tenga una nota, no sé, la tercera nota del primer alumno. Entonces yo escribo acá alumnos 1 punto notas. Y acá también puedo escribir entre paréntesis el lugar porque acá tenemos una regla, ¿cierto? Entonces, si aplicamos lo que es indexación, podemos llegar a que la variable, por ejemplo, 7 sería la nota número 1 del alumno Jorge, ¿cierto? El 4 sería la nota número 2 de Jorge y la nota número 3 sería 5. O sea, sí, ¿no ven? Ahí agrego alumno 1, le coloco la nota 1 y extraigo ese 7, aquí el 4 y en tercer lugar saco el 5. ¿Cierto? Si ahora fuese el alumno número, a ver, número 3, podría podrías llegar hasta el 5, ¿cierto? Porque acá agregué 5 números, ¿cierto? Obviamente acá es coincidencia que sea 5. Puedo colocar un 7 y, a ver, ejecutar esto y ya me va a salir el 7, ¿cierto? Entonces esa es la idea de la estructura. Y finalmente hay dos comandos que son súper útiles en la estructura y son para saber si existen ciertos campos dentro de la estructura. En este caso, por ejemplo, si yo escribo esto, field names, busco si el campo, no, busco los campos que están en la estructura alumnos, ¿cierto? Entonces lo voy a ejecutar y me va a dar los campos, que serían nombre, root y notas, y también la dimensión, obviamente, ¿cierto? Y está acá. Y de hecho me lo entrega como una celda, ¿cierto? Que es una celda de 3x1. Y el de abajo es para ver o es para verificar si un campo es existente en esa estructura. Por ejemplo, yo acá puse nombre. Yo, el nombre sí está, ¿cierto? Entonces yo escribo y me va a salir un logical de 1 porque ese nombre sí está. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, nombre guión bajo, va a salir 0 porque ese nombre
no está en la estructura, ¿cierto? No está ese campo en la estructura. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, root, me va a devolver un 1 porque ese campo sí está en la estructura. Si escribo notas, igual, ¿cierto? Pero si escribo, no sé, notas con mayúsculas, me va a decir que no existe porque en MATLAB es distinto un nombre con minúscula y otro con mayúscula, ¿cierto? Entonces, esa sería la utilidad de estos dos comandos, ¿cierto? Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de los datos, que sería quizás una parte más entretenida, ¿cierto? Y esto fue lo que vimos el miércoles pasado en clase. En realidad, la idea de tener cómo guardar y cargar datos en MATLAB es súper importante porque hay veces que uno hace un algoritmo y guarda finalmente algunos datos, ¿cierto? Entonces, como que a veces es súper, eh, no sé si decir, es una pérdida de tiempo a veces estar cargando los datos o generándolos de nuevo cuando uno ya los tiene, ¿cierto? Los puede tener guardados como una tabla, como un archivo binario, como una imagen, ¿cierto? Entonces hay procesos que son súper largos que al final en la salida vaya a tener una imagen, o vaya a tener una tabla con datos, o vaya a tener un arreglo, o vaya a tener un cierto número que te va a dar, o que te va a permitir hacer un cálculo, ¿cierto? Entonces la idea de eso es tenerlo ya que, ya que hiciste todo ese cálculo, ahora la idea es que tú simplemente tomes ese número y lo utilices en otro algoritmo en el cual se necesite. Ya, entonces vamos a empezar con esto. Ya, primero, la primera forma de lectura de datos son los archivos binarios. Son los más básicos, pero también son los más de bajo nivel, por decirlo así. Son como los que quizás va lo más lejano a lo que nosotros podemos comprender como seres humanos, ¿cierto? Porque un archivo binario está compuesto por puro 1 y 0, ¿cierto? Aunque nosotros guardemos números decimales o imágenes o puntos flotantes, en un archivo binario todo está guardado de manera binaria, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es que cuando cargamos o guardamos el archivo, nosotros identificamos el tipo de dato para que después nosotros podamos identificar qué datos estamos guardando, ¿cierto? Entonces en este caso ya tenemos un archivo, ¿cierto? Que se va a llamar data, creo que se llama data, sí, el que está acá, se llama data. Y la primera que tenemos que hacer es abrir el archivo, ¿cierto? Que es fopen o fopen y escribimos data. Ahora borramos esto y tenemos acá que nuestra data va a ser igual a un fread, donde vamos a colocar el nombre de nuestro archivo, ¿cierto? O es un identificador en realidad, ¿cierto? Cuando uno aplica el comando fopen, de hecho lo voy a mostrar. Ya, cuando uno ejecuta esto, lo que me entrega esto es un identificador 17. Es porque el archivo yo ya lo he abierto antes de empezar esta grabación, entonces ya tiene ese número. La primera vez va a ser el 1, y después el 2, el 3 y así, ¿cierto? Entonces tenemos eso que es el identificador, y con eso nos va a permitir poder leer el archivo que estamos cargando, ¿cierto? Porque acá simplemente estamos pidiendo los permisos para abrir el archivo, pero acá lo estamos leyendo. Entonces tenemos file, acá este campo es importante y es el rango que estamos leyendo. En este caso, como yo puse 1 hasta el infinito, significa que voy a leer desde el espacio 1 hasta el final del archivo, ¿cierto? Eso va a significar. Uno podría leer menos eventualmente si uno quiere, pero acá vamos a leer todo lo que tiene y, primero vamos a probar de la otra forma, ¿cierto? Que vamos a leer los datos por defecto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver acá es que lo que está en este archivo son números decimales, ¿cierto? Números normales, en realidad. Son números en base 10, a eso me refiero, a que sean decimales, a que están en base 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en realidad lo que está pasando es que por defecto esta función me lee los datos como un 8, entonces me está representando cada letra con un número, ¿cierto? Y estos números tienen una representación según la tabla ASCII, ¿cierto? Y cada número representa un carácter, ya sea el espacio, el salto de línea, las letras, ¿cierto? Las vocales, las consonantes, todo.
Entonces, para poder leer esto de manera, digamos, más precisa para que nosotros podamos comprenderlo, vamos a utilizar el tipo char, ¿cierto? Y ahí podemos ver que la misma variable ahora no van a ser un conjunto de números, sino que van a ser una palabra, ¿cierto? Que va a ser hola mundo. Y de hecho coincide con que acá si contamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando el espacio tendríamos 10 caracteres igual, ¿cierto? Entonces, si uno va a la tabla ASCII, de hecho eso podría hacerlo, buscarlo en internet, y por ejemplo, buscar la tabla ASCII y va a salir que el espacio es número 32, ¿cierto? El 72 va a ser la H mayúscula, el 111 va a ser la O minúscula y así, pues. De hecho, acá tenemos la O minúscula como 111 y al final hay otra O minúscula y también tiene 111. Entonces, eso es con el tema de los caracteres, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiésemos cambiar esto, ¿cierto? Porque eso sería una forma de leerlo. Pero, por ejemplo, acá hablámoslo como, no sé, float. A ver qué pasa, ¿cierto? Y me los va a leer de otra forma. ¿Por qué? Porque ahora le especificamos otro formato. Entonces ahora va a abarcar más bits. Ya no lo va a leer de, no sé, pues, de 8 por 8 bytes, sino que lo va a leer de 16. Y cuando uno lee un conjunto de bits o bytes con distinto orden, va a poder extraer distintos números, ¿cierto? Entonces, eso, bueno, eso es un poco más profundo, pero el tema es que importante es que si yo guardo mis datos en Win8, yo los tengo que abrir en Win8. Si yo los guardo en char, los tengo que abrir en char para poder saber realmente lo que hay ahí, ¿cierto? Si yo lo guardo en Win8 y después lo abro en otro formato, no va a ser lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, acá, si coloco doble, va a ser un solo número, porque todo ese largo lo interpreta como un solo número, ¿cierto? Pero bueno, lo vamos a dejar como char, ¿cierto? Que va a ser el código que después voy a subir al aula, ¿cierto? Y va a decir hola mundo, ¿cierto? Esa sería la idea de abrir un archivo binario. Esa sería como la utilidad. Obviamente acá no estamos viendo cómo escribirlo todavía porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero por mientras tenemos este archivo binario y lo estamos abriendo y lo estamos leyendo. Y bueno, ahora vamos a ver la parte de la lectura de imágenes. Bueno, acá estoy mostrando algunos comandos que no hemos visto directamente, pero que les pueden ser de utilidad. Una, por ejemplo, sería el ImShow, que permite mostrar imágenes, ¿cierto? Y el comando fundamental acá es el imread, ¿cierto? Lo que nos permite este comando es abrir una imagen que esté en nuestra ruta, ¿cierto? En la ruta del computador. En este caso yo tengo todos los archivos en la misma carpeta. Pero ustedes pueden colocar cualquier tipo de archivo en la carpeta. Obviamente es a gusto de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pueden colocar una imagen de algo que les guste, una imagen, no sé, más seria, lo que sea, ¿cierto? Entonces yo tengo esta imagen y la cargo. Y si ven, está por acá en IMG1, ¿cierto? Ahí está el monito. Y ahora yo lo voy a cargar y me lo va a cargar y me lo va a mostrar, ¿cierto? Una imagen así sencilla, ¿cierto? Ahora lo cierro. Y esto me lo permite el comando imshow. Eso es lo que me permite ver la imagen. De hecho, si lo borro, no pasaría nada, ¿cierto? Porque el comando para mostrar la imagen por la interfaz no existe. Ahora, otro detalle es que acá están las dimensiones de la imagen, ¿cierto? Es de 823 por 908 y por 3, que sería cada uno de los canales que tiene la imagen, ¿cierto? Y acá están los bytes, ¿cierto? Como que dependiendo del tipo de archivo y todo. Pero bueno, esto es lo más importante, las dimensiones, el tipo de archivo que es Win8, ¿cierto? Que sería valores solo del 0 al 255. Y si ven acá el icono es una matriz normal, ¿cierto? Una imagen para MATLAB es una matriz nomás, no es nada importante en realidad, es como un dato más, ¿cierto? Y MATLAB lo interpreta como cada píxel es un valor de la matriz que tiene MATLAB, ¿cierto? Entonces eso. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar más lo que hemos visto en clase, que sería el subplot y el comando image scale, que es el comando que yo le puse en la tarea para que graficaran la letra, ¿cierto? El comando image scale lo que hace es, de hecho lo voy a cambiar acá porque está usando imshow, es que escalar la imagen,
¿cierto? Porque cuando yo lo ploteo con ImShow, lo que hace es que, bueno, obviamente muestra los valores reales, ¿cierto? Pero acá son valores falsos. Y me va a mostrar tanto el máximo como el mínimo, ¿cierto? Y así va a poder ver, uno puede ver más imágenes así porque de repente, no sé, una imagen puede que sea súper oscura y es porque tiene valores del 0 al, no sé, po, al 15. Entonces puede ser que sea así, pero puede ser también que si uno la escala bien, puede haber ciertos detalles en esa imagen, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace esta imagen. O sea, eso es lo que hace este comando con las imágenes. Y bueno, acá lo que estoy haciendo, creo un subplot para mostrar tres imágenes distintas. Y la imagen que yo aquí abrí, la selecciono por canales, ¿cierto? ¿Se acuerdan que si uno escribía, por ejemplo, una matriz y escribía dos puntos, sacaba toda una columna, toda una fila? Acá es lo mismo. Si yo escribo esto acá, está significando que yo saco todas las columnas y todas las filas, ¿cierto? Saco todo esto, pero de solo un canal, que sería el rojo acá, en este caso. Ahora hago lo mismo, pero en el canal 2 y en el canal 3. Entonces lo que estoy haciendo acá es separar por canales las imágenes y las estoy mostrando por pantalla, ¿cierto? Y ahora las voy a mostrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tengo que esta imagen es RGB, están todas las capas juntas, y esta es con todas las capas separadas. Y de hecho, uno puede hacer algo acá para que se vea bien. Voy a ver si lo puedo hacer de una, que diga color map y script gray. A ver si lo hace con las tres. Sí, ahí está, ¿cierto? Entonces, si uno separa, en realidad, si separa esta imagen que está azul en las tres capas, uno debería ver algo así en la escala de grises, ¿cierto? Y es porque en realidad el color solo se produce cuando se ponderan los tres canales, pero cuando uno utiliza canales independientes, está teniendo imágenes en escala de gris, y es lo que se muestra acá, ¿cierto? Y bueno, una imagen puede utilizar varios comandos que se utilizan con gráficos, ¿cierto? Si yo quisiera colocar un título, podría hacerlo. Por ejemplo, acá, si coloco title y coloco así, imagen, ¿cierto? Y voy a cerrar este. Y acá está el título que está acá arriba, pequeño. Pero se puede hacer, ¿cierto? Y bueno, eso sería con las imágenes. La otra clase vamos a ver también cómo guardar imágenes, porque acá solo estamos abriendo las imágenes de nuestro archivo. Bueno, ahora pasamos al tema de la lectura de datos. Bueno, la lectura de datos de audio son un poco más entretenidas en cierto aspecto, porque uno acá puede ver la onda sonora, ¿cierto? Puede ver la, la forma en que estas amplitudes van cambiando y todo. Bueno, pero el tema es que, bueno, este comando audio read permite abrir un audio MP3. Hay otros formatos que se permiten abrir, pero no, en realidad no son todos los que existen, ¿cierto? Hay varios, pero no son todos. Y bueno, acá lo que estoy haciendo es plotear esta variable sonidos eh, eh, en el tiempo, pero solo estoy seleccionando cierta cantidad de datos, ¿cierto? No están todos. Y bueno, y muestra significa la velocidad de muestreo de un audio, ¿cierto? Que son 44 kHz, ahí van variando según la calidad del audio y todo eso, ¿cierto? Entonces, bueno, eso no lo quiero ver muy a fondo, solo quiero que aprendan a cómo abrir un audio y más adelante, quizás en la otra clase vamos a ver cómo pausarlo, cómo reproducirlo y todo eso. Aquí simplemente lo vamos a cargar y lo vamos a reproducir, ¿cierto? Entonces voy a apretar play y debería empezar a sonar algo que voy a pausar, ¿cierto? En realidad así no se hace. Hay unos comandos que me permiten reproducir la música acá en MATLAB, si uno quisiera hacerlo. Pero no estoy utilizando de esa forma porque es un poco más complicado, pero se puede hacer. Y bueno, y esto que está acá es un gráfico de la onda sonora de la canción, ¿cierto? Entonces aquí está la amplitud. Obviamente este es un pedazo nomás, porque en realidad si uno toma cada muestreo como un valor en una matriz, esta matriz es súper larga, ¿cierto? Muy, muy grande. Entonces lo que estoy haciendo acá es mostrar solo una parte. Y acá está la amplitud, ¿cierto? Y acá, en este caso, están los dos canales, que sería estéreo, ¿cierto? El izquierdo y el derecho. Ahora, voy a sacarle el sonido y también explot. Simplemente lo voy a cargar para que se vea esto. Miren la cantidad de datos que tiene. ¿Son cuántos?
son 11 millones, 11 millones de arte igual, ¿cierto? Son 11 millones de datos por 2, o sea que serían 22 millones de datos por una canción. Igual la canción dura cerca de como 4 minutos, uno igual puede hacer el cálculo tomando en cuenta el frame rate, que sería las muestras, ¿cierto? Este está a 44,1 kilos y todo eso uno puede hacer un cálculo y más o menos ver cómo cuánto dura una canción, pero se puede hacer, ¿cierto? Entonces la cantidad de datos es descomunal. Es decir, para una canción uno tiene que cargar muchos datos. Y finalmente vamos a ver el tema de cómo importar datos. Bueno, acá está mi carpeta, por ejemplo, y yo abro tabla 1, ¿cierto? Y mi tabla 1 tiene estos datos, ¿cierto? De hecho, si yo lo viese en mi editor de texto, tendría lo mismo, ¿cierto? Esto es un texto plano que yo escribí así con la mano y listo. Entonces lo que tengo acá con import data es, puedo cargar esos valores a una variable, ¿cierto? Entonces voy a apretar ejecutar y acá si vemos hay una estructura, voy a escribir data y esta estructura eh, tiene 3 campos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos la estructura recién? Ya, pues, acá hay datos. En nuestros campos delante eran de alumnos, nombre, root y notas. Ahora los campos de data son, bueno, data, text data y call header, ¿cierto? Entonces eso lo determina MATLAB en realidad. Y vamos a meternos acá. Y acá está, ¿cierto? Y es por el tipo de datos, ¿cierto? Porque acá está los datos numéricos, los datos que son texto y estos son en las cabeceras. O sea que son, en nuestro caso serían como los títulos de la tabla, ¿cierto? Entonces eso sería una forma de hacerlo. Y ahora vamos a probar la segunda. Vamos a ver primero qué tenemos en tabla 2. En tabla 2 tenemos... Ah, ya sí. Tenemos varios caracteres. Y acá vamos a ver algo súper en particular, ¿cierto? Porque vamos a cargar primero estos datos, ¿cierto? Ahora mis datos ya no van a ser una estructura, sino que va a ser una celda, ¿cierto? Y esta celda va a tener esto escrito acá adentro, ¿cierto? Y de hecho esto lo toma como, creo que lo toma como un carácter, ¿no? ¿Cierto? Como un carácter largo. De hecho voy a ingresar este dato, a ver, y claro, lo toma como un carácter, ¿cierto? Porque lo toma simplemente todo el conjunto de lo que está escrito adentro, ¿cierto? Y súper bien. Pero nosotros podemos hacer una forma para que estos datos puedan ser separados según algún tipo de carácter que nosotros le indiquemos. Y por ejemplo acá tenemos que, vamos a abrir la misma tabla, que sería la tabla 2.txt, pero vamos a separar los valores según el símbolo X, que sería en este caso la multiplicación, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar esto y ahora ya no tenemos una celda, sino que tenemos una variable matricial o normal, por decirlo así, con todos los valores que estaban dentro del texto, pero con números. Bueno, y pasando a otro tema, entonces sería ahora el tema de las tablas. De hecho, acá esto se pone súper interesante, porque vamos a cargar esto primero, vamos a ejecutarlo, y ya. Y acá, si ven a la derecha, hay 3 variables. Una sería num, row y txt, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? Que este comando me separa me separa por categoría los datos, ¿cierto? Entonces, los datos numéricos me los guarda acá y donde había caracteres me coloca nan, o creo que también espacio en blanco. En row me guarda todo lo que hay, ¿cierto? Todo, los caracteres, si hay algún tipo de cosas extrañas por acá arriba, o estos caracteres son TTT, me los guarda, esto igual, ¿cierto? El número no estaba, ¿cierto? Le colocaba nan, simplemente. Y en TXT me guarda solamente los espacios donde hay texto o los cuales se consideran texto, ¿cierto? Entonces esto es súper útil porque, claro, si yo tengo o quiero solo mis números, lo abro así y ahí puedo identificar de una manera rápida dónde están mis números, ¿cierto? En este caso, de hecho, si vemos acá hay números, estos números son números, pero no lo son porque son tomados como caracteres, ¿cierto? Entonces ahí no los va a tomar, ¿cierto? Que son los que están acá. Esta parte que está acá, tampoco porque obviamente eso sí que sí son caracteres,
y acá tampoco están, ¿cierto? Pero si vemos en el TXT, está todo esto, está esto, que son los decimales, y están estas palabras que son sí y no. Y también está lo de acá arriba, que son considerados caracteres. Debe ser por la forma en la cual uno lo escribe en la tabla, ¿cierto? Porque obviamente esto no es válido como un número para MATLAB, ¿cierto? Eh, entonces eso, esa es la forma de leer una tabla acá. Y de hecho es súper sencillo porque uno coloca la tabla y simplemente tiene que escribir los tres campos, ¿cierto? Que serían número, TXT y RO. Obviamente estos nombres uno los puede cambiar, pero es como una de las maneras más claras, ¿cierto? Porque así se clasifican. Ahora, por ejemplo, también lo que podemos hacer es que, claro, podemos leer la tabla, pero también podemos escoger la página y el rango en el cual queremos leer, ¿cierto? Entonces vamos a leer del C6 al G11. Y de hecho, a ver si se llama Excel 1, la podemos abrir acá y me va a abrir como una tabla de datos. Ahí está, ¿cierto? Acá está la hoja 1 y nosotros delante estábamos leyendo todo esto, ¿cierto? Esa era mi lectura. Pero ahora dijimos C6 hasta G11, ¿cierto? Entonces sería hasta G11 que sería acá, sería solo este cuadrado que está acá. Entonces eso mismo vamos a leer, ejecutamos y si vemos la dimensión cambia, ¿cierto? La dimensión cambia y vamos a ver qué tiene cada uno, ¿cierto? Eh, a ver, voy a ver si... Voy a abrirlo de nuevo. Ahí está. Voy a achicarlo un poco y... Ahí está, ya. Entonces, si comparamos, podemos ver que están los números de acá abajo, ¿cierto? 112, 213, 111, 100, 98. Los de al lado se consideran caracteres. Debe ser porque están con punto y no con coma, algo así, pero se interpretan como caracteres, por eso salen en NaN. Ahora está ¿cómo se llama esto? Está los números acá y están los valores acá al lado, ¿cierto? Ahora abro la otra, que sería RAW, y aquí me muestra todo, ¿cierto? Me muestra todos los datos que están. Yo creo que esta parte no la consideran los números porque simplemente aquí no hay nada que sea un número, entonces no lo puede identificar como un NaN. Simplemente dice que no hay nada, ¿cierto? Porque nosotros estamos leyendo esto, lo que está acá. Entonces, claro, esto lo considera como NaN porque pone un número, pero acá toda la fila, digamos que se sale ya no hay nada alrededor, entonces no tiene sentido como agregar una variable más cuando no hay nada más que le sigue, ¿cierto? Y bueno, acá el RAW podemos ver que tiene todos los datos, ¿cierto? Tanto caracteres como números. Y finalmente el TXT va a pasar a algo similar, ¿cierto? Que va a tener todos los datos que son considerados caracteres, ¿cierto? Los FS y los números acá y esta respuesta. Vamos a ir de nuevo a NUM, ¿cierto? No ven que aquí no hay nada, po, acá no hay nada. Pero, a ver, vamos a ver algo, quizás, no, sí, ¿cierto? Acá están los números, pero de hecho no muestra ni los campos de acá arriba, ¿cierto? No los muestra, solo muestra que son NaN, y estos de acá ya como que simplemente no lo toma, ¿cierto? Porque como es la última columna, me imagino que no lo debe considerar, ¿cierto? Como que ya acá están los últimos números, los de al lado son caracteres, pero como no hay nada más que siga de eso, vamos a considerarlos como que no hay nada, ¿no? ¿Cierto? Y finalmente, eh, también podemos leer archivos CSV, que serían los archivos separados por coma. Y esto los voy a abrir. Y bueno, acá está. Es un archivo más largo, ¿cierto? Pero son puros valores numéricos, ¿cierto? Y acá están los campos. L1, L2, A1, todo eso. Entonces vamos a leer esto, a ver qué pasa. Ya, y acá está, data CSV. Y acá vamos a tener la tabla. Y de hecho, si podemos comparar, tenemos los mismos números. 158, 166, 174, 174, 174, ¿cierto? Y hay varias formas, o sea, y obviamente los números calzan, ¿cierto? Y por ejemplo, el último sería 72. Y acá sería no, es el 126. Ahí está, 126, 72, 64. Y esa sería la lectura de un archivo separado por coma, ¿cierto? En realidad los comandos son súper sencillos.
¿cierto? Acá sería el nombre, la hoja y, si no me equivoco, es el rango, ¿cierto? Pero es cero si... A ver, voy a escribir uno, a ver qué pasa. Voy a abrir DataCSV para compararlo. Sí, po, ya, sí, era eso. De hecho, sí, po, porque por ejemplo yo puse uno y lo está leyendo ahora desde la segunda columna, ¿cierto? La uno ya la, digamos que la obvió nomás, la sacó y empezó a leer desde acá. Ahora vamos a ver si escribo un 2 y ahí está. ¿Cierto? Ya no está el 158, no está el 166, pero sí está el 174, ¿cierto? Entonces, lo que me permite esto, a final de cuentas, es poder elegir, digamos, una sección de la tabla que yo quiera leer.